Leopoldo, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué jornada? Muy buenas tardes, muy bien. Qué jornada la del domingo. Larga, súper interesante, histórica en más de un sentido, ¿no, Joaquín? Excitante además, y fue un privilegio de haber formado parte de esta cobertura y ser pues testigo y narrador, ¿sí?, de una jornada efectivamente histórica que va a cambiar sin duda a este país. Así es, mi querido Joaquín, y es que obviamente es una jornada que será motivo de muchas reflexiones. Realmente te da para análisis y más análisis y más análisis, pero el básico, digamos, la pregunta central es ¿qué apuntaló la victoria de Andrés Manuel López Obrador? Esa victoria arrolladora, ¿no? No solo para presidente, sino que con diputados, senadores, gobiernos locales, etcétera. La verdad es que hace justo una semana, o casi una semana, en el miércoles de tercer grado en la televisión, yo hacía esa pregunta, decía, si lo que estamos viendo en las encuestas se acerca a la realidad, ¿qué explicaría el avance enorme que tuvo López Obrador en esta ronda electoral comparadas con las previas? Y ahí fueron saliendo muchos argumentos, y me gustaría un poco rescatarlos, porque yo creo que en el conjunto esos argumentos te dan un panorama bastante completo de lo que apuntaló la victoria de López Obrador. No son mis argumentos, son de alguna manera los que esgrimiste tú, Denise Merker, Carlos Loret de Mola, René Delgado, Raimundo Rivera Palacio y Leo Zuckerman. Te voy identificando algunos. Como que los puedes agrupar en dos canastas. Uno son digamos, el contexto mismo en el que se dan las elecciones, y otras son las cuestiones estrictamente de las campañas. En términos del contexto, decía René Delgado, él rescataba un tema fundamental y decía, es que lo que hemos visto desde los 80 es un acercamiento ideológico entre el PRI y el PAN. De alguna manera, la izquierda se fue quedando con más del espacio del espectro ideológico, porque hay un corrimiento, si tú quieres, hacia la agenda neoliberal, y en ese sentido hacia la derecha por parte del PRI, y se acerca al PAN. Después lo que tienes, y este argumento lo decía Denise Merkel, es el Pacto por México, muchos años después. ¿Y el Pacto de México qué hace? Pues junta al PRD con el PAN y con el PRI. Y las reformas estructurales, pues en más de un sentido, son parte de esa agenda neoliberal. Es decir, queda como fusionados esos tres partidos en una parte del espectro ideológico, y queda fuera de eso el naciente partido Morena y Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador siempre tomó distancia del Pacto por México, y en ese sentido queda como la única opción al acuerdo o al consenso de los otros tres partidos. Y lo interesante aquí es que, decía Denise, me acuerdo, si esas reformas estructurales hubiesen tenido resultados tangibles, contundentes, digamos, claros, nítidos, bueno, pues a lo mejor los tres partidos, PAN, PRD y PRI, hubiesen sido beneficiarios de eso. Pero como no lo tuvieron, son reformas que en todo caso tendrán sus resultados a mediano y largo plazo. En ese sentido, validaban la crítica de Andrés Manuel López Obrador a esas reformas. Entonces, había un contexto que era relativamente favorable para Andrés Manuel López Obrador, como el crítico de una serie de políticas públicas que en la percepción pública no habían dado resultados, y como el crítico de la corrupción gubernamental, que se volvió un tema centralísimo en la opinión pública, yo diría el tema central de esta elección presidencial, un discurso que él había traído cuando menos desde 2006 y de hecho antes. De alguna manera su discurso quedaba validado por la ausencia de resultados de estas reformas y por todo el tema del debate sobre la corrupción. También había en ese contexto elementos coyunturales, Joaquín. Ahí está, por ejemplo, me acuerdo que Raimundo Rivera Palacio le daba mucho peso a la reforma fiscal de 2013. Dice, ahí está la primera caída en la aprobación gubernamental. Ahí es donde ves que el presidente Peña Nieto pierde por primera vez puntos en su aprobación presidencial. También está el escándalo de la Casa Blanca, la tragedia de Ayotzinapa y luego el gasolinazo.
Carlos Loret de Mola ponía mucho énfasis en el tema del gasolinazo. Todo esto que generó pues un ambiente bastante adverso para el presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno, y validaba, como yo decía, el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Se dan los elementos de contexto, pero más allá de ellos, creo que en la victoria de Andrés Manuel López Obrador también contaron sus aciertos y los errores de sus adversarios. Tú, Joaquín, insistías en que había una experiencia acumulada. Digamos que en las campañas hay una suerte de curva de aprendizaje que Andrés Manuel López Obrador ya había pasado, era la tercera vez que iba por la presidencia y en ese sentido tenía mucho más experiencia que sus contrincantes. Además, no cometió errores graves, ninguno. Además, hizo una campaña incluyente que hizo que se moviera hacia el centro y en ese sentido pudo captar más preferencias electorales, Joaquín. Y por otro lado están pues los errores de sus adversarios. Ahí lo platicábamos la semana pasada y este es un tema del que he escrito. Está el tema de esta búsqueda por un voto útil y la verdad es que al final pues el único voto útil fue por Andrés Manuel López Obrador, es decir, no hubo transferencia de votos entre el PRI y el PAN. Tanto el PRI como el PAN esperaban vaciar al otro de sus votos para captarlos ellos y eso no se dio. En todo caso, los votos que perdieron, sobre todo el PAN en el camino, pero también el PRI, fueron a parar a Andrés Manuel López Obrador. Así, entonces, aunque la campaña, digamos, de Andrés Manuel López Obrador canalizó con éxito el desencanto social y el deseo de cambio, su victoria solo puede entenderse si además le añades los aciertos de su campaña y los errores de sus opositores, Joaquín. Sí, es una suma en todos los sentidos cuyo resultado beneficia aciertos de López Obrador y errores de sus adversarios, pues vinieron a reforzar el 53% de Andrés Manuel López Obrador, Leopoldo. Sí, una votación altísima, Joaquín. Pues digo, la más alta de las elecciones recientes, sin duda. Yo pensaría que, digamos, de la era ya de las alternancias, pues la más alta que recuerde. Puedo estar equivocado, pero... No, votación... incluso Leopoldo, desde el último que tuvo más de 50... el único que lo supera... Bueno, en el Priato, ¿no? Pero el último fue Miguel de la Madrid en 1982. Nadie tuvo más de 51% desde Carlos Salinas en 1988, pero López Obrador lo superó por 2 puntos. Desde el 82, pues. No es una votación históricamente alta y en uno de millones de votos, creo que se acerca a los 25 millones de votos, ciertamente más de los que tuvo Enrique Peña Nieto hace 6 años. Es un triunfo contundente en el que yo insisto, juegan todas estas razones que no identifico yo solamente, sino que de alguna manera lo quise fue las estoy poniendo aquí sobre la mesa juntas y cada analista pues enfatiza unas u otras. Esta es la síntesis, digamos, de todo lo que yo creo que jugó a su favor. Y hoy importantísimo, Leopoldo, y sobre todo en las dos vertientes, en la forma y en el fondo, el encuentro. Presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional y quien será su sucesor, Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que yo vi toda la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador saliendo de ese encuentro. Creo que la manejó increíblemente bien, como él lo sabe hacer, en control de la agenda absolutamente contestando las preguntas que le iban pichando cada uno de los reporteros. Un mensaje, creo que fue muy generoso con el presidente Enrique Peña Nieto. Creo que es muy tranquilizante para todos que haya esa comunicación para que pueda haber una transición fluida, ordenada. Insiste en el mensaje de la autonomía del Banco de México, en los equilibrios macroeconómicos. Dice que hablaron del TLC y la importancia de que se continúen esas negociaciones. Dice también que hablaron del aeropuerto, que se creará un grupo para conjuntamente analizarlo y se decida qué es lo mejor para el país. Entonces, en ese sentido, me parece que deja ahí los mensajes importantes que tranquilizan a muchos que estaban inquietos por la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que es muy tranquilizante y creo que esa transición
A ver, se fue. A ver, se fue la señal, Leopoldo. Sí, se fue. Ahorita le marcamos de inmediato, voy a unos anuncios y regreso con el doctor Leopoldo Gómez en este martes de tercer grado en Radio Fórmula. Bueno, doctor Gómez, te recupero, querido doctor. Así es, aquí anda Joaquín, nos cortó aquí la señal. Sí, estabas hablando de el encuentro de hoy, forma y fondo, Leopoldo, en Palacio Nacional. El presidente Enrique Peña Nieto y que él será su sucesor, Andrés Manuel López Obrador. Te decía que vi toda la conferencia de prensa, lo sentí al candidato ganador Andrés Manuel López Obrador absolutamente en control de esa conferencia de prensa, contestando todas las preguntas. Me recordaba un poco a las conferencias de prensa de él cuando fue jefe de gobierno, pero ahora con un peso mayor, se le veía cómodo, muy sereno, y creo que los mensajes que deja ahí son mensajes todos muy buenos. Te decía, enfatiza la importancia de la autonomía del Banco de México, la estabilidad macroeconómica, dice que hablaron sobre el TLC, quiere que se siga negociando el TLC y se pueda llegar a un acuerdo sobre ese tema, sobre el aeropuerto, incluso un equipo de trabajo para poder analizarlo a detalle y decidir qué es lo que más conviene para el país. Es decir, aparentemente se tratan todos los temas y los mensajes que da Andrés Manuel López Obrador me parece que son muy buenos. Lo más importante, creo yo, es que parece que es el inicio de una conversación fluida, no solo a nivel, digamos, del presidente Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, sino de sus equipos, y que permitiría hacer una transición muy ordenada. Insiste en un tema que es el del presupuesto, que me parece de la máxima importancia, que le ofrece el presidente Enrique Peña Nieto, que sea un presupuesto, digamos, de consenso, que se elabore conjuntamente. Eso es muy bueno, porque de alguna manera ya el nuevo gobierno empezará con un presupuesto pues hecho de alguna manera a su medida. Obviamente tendrá que pasar por el Congreso y ahí suceden muchas cosas, pero digamos la visión del nuevo gobierno ya estará plasmada en este presupuesto. Entonces me parece que una extraordinaria conferencia de prensa que refleja una muy buena reunión entre el presidente Peña y Andrés Manuel López Obrador, algo que debemos festejar, Joaquín. Así que garantiza sin duda una transición, como he dicho yo, de terciopelo, Leopoldo. Así es lo que se ve hasta este momento, y creo que hay todas las razones para pensar que así seguirá siendo. Pues que así sea y ojalá así sea. Y gracias, querido Leopoldo, y perdón, se cortó pero ya la recuperamos. Te mando un abrazo, luego nos vemos, doctor. Otro abrazo, nos vemos después, gracias. Que estés muy bien, el doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticiero Televisa, porque hoy es martes de tercer grado aquí en Radio Fórmula. Y está...